Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar la criptomoneda de Rose o la criptomoneda de Oasis Network dentro de la plataforma de Binance de una manera muy fácil, sencilla e intuitiva para que entendáis el proceso y veáis cómo comprarlo y podáis luego realizarlo vosotros en vuestro ordenador o vuestro teléfono móvil. Y sí, has oído bien, vamos a realizar la compra tanto en el ordenador como en el teléfono móvil para que tú lo entiendas perfectamente. Pero antes de comenzar te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta si no la tienes con un 10% de descuento en comisiones siempre que realices operaciones, transacciones, retiros o depósitos de capital. Y ahorrar en comisiones le va a venir muy bien a tu bolsillo para poder comprar otras criptomonedas. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas con los productos de inversión de la plataforma de Binance, como puede ser el staking, los ahorros flexibles, la inversión dual y muchos más que vas a encontrar donde vamos a poder sacarle una rentabilidad compuesta a nuestras criptomonedas que por un lado se estarán revalorizando en el mercado y que por otro lado nos estarán generando un interés en los productos que te he dejado ahí arriba. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, vamos al ordenador cagando melodías porque vamos a verlo en detalle. Bien tigres, como estáis viendo, estamos dentro de la plataforma de Binance y en este caso lo primero que nosotros tenemos que hacer es irnos a la parte de mercado. Por cierto, se me olvidó decirte que si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios para que lo resolvamos todos juntos como una comunidad súper sana que somos. Y si al final del vídeo te ha servido, dale un super like y suscríbete al canal para tener los mejores tutoriales del mundo. Una vez estamos dentro de la parte del mercado, nosotros tenemos que irnos a la sección de todas las criptomonedas. En todas las criptomonedas vemos que encontramos Bitcoin, Ethereum, BNB, USDT, Solana, Cardano y bueno, aquí encontramos toda la oferta de criptomonedas dentro de la plataforma de Binance, hasta 19 páginas con todo esto de criptomonedas. Evidentemente están categorizadas en función de la capitalización en el mercado. Nosotros en este caso, como hemos dicho, vamos a comprar Rose, así que ponemos Rose para que nos aparezca aquí. Obviamente nosotros vamos a darle a operar, donde se nos va a abrir esto de aquí, y vamos a abrir el trading avanzado. Vamos a darle a enviar y se nos va a abrir esta parte, esta plataforma, que es la plataforma de trading avanzado de Binance, donde vemos que es muy completo. Vamos a verlo en detalle. En este caso lo primero que tenemos que entender es que estamos en el intercambio Rose-USDT. Es decir, que si por ejemplo queremos comprar Rose, en este caso, tendremos que hacerlo con USDT. Por eso yo os recomiendo venir a la lupa que aparece aquí, poner Rose y ver todos los intercambios disponibles. Como estamos viendo, en este caso encontramos intercambios Rose Bitcoin, Rose USDT, Rose BUSD y Pros Ethereum. Este de Pros Ethereum no le vamos a hacer caso porque esto no es la criptomoneda de Rose, así que únicamente encontramos 3 intercambios. Esto básicamente quiere decir que para comprar la criptomoneda de Rose o bien vamos a necesitar Bitcoin o USDT o BUSD. Si no sabes convertir criptomonedas, te voy a dejar el videotutorial aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo porque vamos a necesitar convertir la criptomoneda que tengamos en caso de que no tengamos una de estas 3 y tenemos que convertirla a Bitcoin, USDT o BUSD para comprar la criptomoneda de Rose. En este caso vamos a suponer que tenemos USDT dentro de la cuenta, así que vamos a proceder con este intercambio. Eliges el intercambio que vas a utilizar porque tienes el otro par y escogemos Rose USDT, que es el que nosotros tenemos aquí. Nosotros aquí a la izquierda encontramos el gráfico, que es un gráfico interactivo donde podremos hacer zoom, quitar zoom, movernos por el tiempo, también podremos cambiar la temporalidad de las velas, en este caso está en temporalidad diaria, pero podemos irnos a una semana si nos apetece para ver el historial del precio. También podremos ver el volumen de las velas, también podremos añadir indicadores. Si nosotros le damos aquí, indicador técnico, pues podremos añadir la media móvil, podemos añadir las bandas de Bollinger, podremos añadir el MACD y podemos añadir diferentes indicadores. También podremos realizar dibujos dentro del gráfico, voy a volver a la temporalidad diaria, que nosotros encontramos un historial mayor. Y aquí nos aparece una ventana de comprar y de vender Rose. En este caso la voy a dejar por aquí, pero nosotros a esta ventanita de aquí no le vamos a prestar ninguna atención. Por eso le voy a dar mejor a la X para que nosotros la quitemos de en medio y no nos estorbe. Como hemos visto, aquí nos aparece el gráfico con los indicadores donde podremos realizar un análisis técnico. Aquí nos aparece el libro de órdenes donde encontramos las órdenes que se están ejecutando, la cantidad y a qué precio. Y aquí nos aparece la opción de comprar y de vender, en este caso en spot. Spot básicamente significa que aquí lo que nosotros compremos y vendemos será con nuestro capital, será nuestra propiedad y no estaremos ni apalancados, ni en margen, ni en futuros, ni en ningún otro lado. Estaremos en el mercado spot con nuestro capital. Nos da la opción de comprar
y de vender, y en este caso vamos a comprar ROSE con USDT. Si nosotros le diésemos a vender, estaríamos vendiendo el ROSE y estaríamos consiguiendo USDT. Por eso vamos a dejarlo en comprar, y aquí encontramos diferentes órdenes: la orden límite, la orden market, la orden stop limit y la orden OCO. Expliqué las órdenes en otro video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas, que te recomiendo que le eches un vistazo para aprender cómo funcionan si aún no sabes cómo funcionan. En este caso vamos a realizar una orden market, que básicamente significa una orden a mercado. Es decir, que cuando nosotros le demos clic a comprar, se estará comprando al precio en el momento en el que nosotros estemos dándole a comprar. Es decir, si por ejemplo ROSE está a 0.25 cuando le demos clic, pues estaremos comprando a ese precio. Si tú quieres realizar la compra a un precio específico por encima o por debajo, o la venta por encima o por debajo, pues tendremos que recurrir a los otros tipos de órdenes, que son la limit, la stop limit o la orden OCO. Como hemos comentado, vamos a hacer una orden market, tengo $8 disponibles y vamos a dejar aquí, pues eso, el precio nosotros no vamos a fijarlo porque es el precio a mercado, es decir, en este caso se estaría comprando a 0,26615. La cantidad de USDT, pues vamos a coger esto aquí, vamos a poner el 100%, aunque ya os digo que a mí no creo que me vaya a dejar porque creo que el mínimo son $10 para poder realizar este comercio. Y si yo le doy a comprar ROSE, pues estaría comprando a precio de mercado. Veis que el total debe de ser mayor a 10, como veis que me pone aquí, o sea que la compra no se ha ejecutado. Pero en este caso, si tuviésemos $10, la compra se habría ejecutado sin ningún problema y ya tendríamos los ROSE en nuestro poder, en este caso intercambiados con USDT. Una vez explicado cómo comprar la criptomoneda de Oasis Network dentro del ordenador, vamos a ir al teléfono móvil para aprender a cómo comprarlo desde el celular siempre que queramos y cuando queramos. Por eso mismo, vamos a ir al teléfono móvil cagando leches. Bien, tigres, pues ya estamos dentro del teléfono móvil y lo primero que tenemos que hacer, como mi fondo de pantalla te sugiere, es que te suscribas al canal. Nada, es broma, lo primero que tenemos que hacer es acceder a la plataforma de Binance, que en este caso yo la tengo aquí en el menú de abajo a la derecha. Nosotros accedemos y esto es lo que nos sale por defecto. Vamos a verificar que somos nosotros y una vez hemos verificado, vámonos a la parte de mercados, que nos aparece también en el menú de abajo. Nosotros vamos a encontrar la criptomoneda de ROSE buscando por la lupa. Vamos a poner ROSE, que me he equivocado, ROSE, y aquí encontramos los mismos intercambios que hemos encontrado antes en la computadora. Vamos a abrir el intercambio de ROSE USDT, que es el que hemos abierto antes mismamente, y vamos a ver un menú muy parecido, obviamente un poco más comprimido porque la pantalla es más pequeñita, pero es un menú muy parecido. Primero encontramos un gráfico de velas interactivo donde nosotros podemos hacer zoom, quitar zoom, irnos para adelante, irnos para atrás, cambiar la temporalidad de las velas. También podremos ver el máximo en 24 horas, mínimo en 24 horas, añadir indicadores si es lo que nos apetece, KDJ, volumen, MACD. Y abajo vemos las transacciones que se están ejecutando. También podremos comprar y vender, que es lo que nos aparece ahí abajo, y es lo que nos interesa. Por eso vamos a darle a comprar. Se nos va a abrir un menú muy parecido también al que hemos visto antes, donde vamos a poder elegir tipo de orden, tanto limit, market, stop limit o la orden OCO. En este caso hacemos una orden market. Vamos a cerrar esto de aquí y aquí vamos a elegir el 100% de los USDT, que recuerdo que el mínimo son de 10 USDT para poder comprar la criptomoneda de ROSE. Si le doy a comprar ROSE, me dice el total debe ser mayor a 10 USDT, pero en este caso, si lo hubiésemos tenido, ya habríamos comprado la criptomoneda de ROSE y estaría en nuestro poder. Bien, tigres, ahora una vez los hemos comprado, vamos a ver dónde podemos encontrar la criptomoneda que acabamos de comprar. En este caso lo encontramos en la billetera Spot, y para ir a la billetera Spot es muy sencillo. Nosotros estamos en la plataforma de Binance y lo que tendríamos que hacer es irnos con el ratón a nuestro perfil, nos vamos a la billetera y aquí nos iríamos a la billetera Spot. Obviamente nosotros encontraríamos aquí la criptomoneda que acabamos de comprar en el mercado Spot. De hecho, de ahí viene el nombre billetera Spot. Y aquí en la parte de criptomonedas, pues lo encontraríamos. Veis que tenemos los dólares, que obviamente no hemos podido convertir porque nosotros no tenemos el mínimo de $10. Y si lo tienes invertido, en este caso, lo tendrías en la cuenta de Earn, que está aquí mismo. Recuerdo que he dejado los productos de inversión arriba en las tarjetas, así que échales un vistazo porque vas a aprender muchísimo y puedes sacarle una rentabilidad a los ROSE que acabas de comprar. Aquí tú lo encontrarías en función del producto que tengas contratado, si tienes productos flexibles, bloqueados, actividades, autoinversión, etc. Dicho esto, hemos enseñado cómo comprar la criptomoneda de ROSE dentro de la plataforma de Binance, tanto dentro del ordenador como del teléfono móvil. Por eso, si te ha gustado, dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya!